Gracias por acompañarnos en esta mañana para presentar y entregar las propuestas ciudadanas sobre empleo, seguridad y salud que han sido resultado de esta iniciativa Encontrarnos por el Perú. Gracias por acompañarnos en esta mañana, además en estas horas movidas. Eh, Vamos a empezar dando el pase al dueño de casa. Muchas gracias a Julio del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien invito al escenario para tener unas palabras iniciales. Muchísimas gracias, Omar. Estimada Verónica Cifuentes, gerenta general de ESOI. Verónica, ¿te veo? Ahí estás. Estimado Eduardo Campos, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. Estimado Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Estimado Jorge Abarca, gerente general del grupo RPP. Estimado Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos el dueño de casa, sí, pero en realidad somos un corazón abierto para iniciativas buenas para todos y para todas. Recibimos con especial aprecio y convicción este evento que presenta el trabajo desarrollado en Encontrarnos por el Perú y que hoy nos invita a reflexionar sobre sus propuestas. Encontrarnos, eso ya es importante. Hoy, eso también es importante. Es hoy, ciertamente, y hoy, además, más que nunca, justamente por lo que está pasando el país. Esta iniciativa ha seguido un proceso serio y descentralizado de escucha en distintas regiones del país, identificando coincidencias en torno a 3 prioridades compartidas por la ciudadanía: salud, seguridad y empleo. A partir de este diálogo plural se han formulado propuestas concretas y técnicamente viables. Ese tránsito de la escucha al acuerdo y del acuerdo a la propuesta es una contribución sustantiva al país porque demuestra que es posible construir orientaciones comunes, incluso en contextos complejos. Hay que dar ejemplo de que eso es posible. Hay que creer que eso es posible y hay que sostener esa esperanza. El país, como sabemos, atraviesa un momento de preocupación e inestabilidad en medio de un proceso electoral y de un cambio en la conducción política nacional que probablemente se concrete en las próximas horas. Ojalá, y para el bien del país. En este escenario, Encontrarnos por el Perú no plantea propuestas para una coyuntura inmediata, sino que ofrece una guía pensada en clave electoral y orientada al próximo gobierno. Sus planteamientos buscan ser interiorizados por las distintas organizaciones políticas aquí presentes, evaluados y en su caso incorporados y adaptados por quien resulte elegido, elegida. Se trata de una acción de incidencia pública desde la sociedad para contribuir a que el inicio de la próxima gestión cuente con prioridades claras y técnicamente sustentadas. Tender puentes en este contexto es una tarea necesaria. Lo es para la institucionalidad democrática y también para el país que queremos construir. Pensado no solo desde la razón, sino también desde el compromiso y el afecto por el Perú. ¿Qué haríamos en este país si no tuviéramos un corazón que también lo siente y no solamente lo pensamos, sino que nos duele? ¿No? Hay que recuperar también ese sentimiento de dolor y de vergüenza en el país. Lo necesitamos. Significa articular sectores diversos, como están acá: empresa, academia, sociedad civil, medios y especialistas para producir propuestas que eleven el nivel del debate público y orienten la acción del Estado más allá de la coyuntura. Las instituciones que creemos en el sistema democrático tenemos la responsabilidad de facilitar estos espacios y sostenerlos en el tiempo. No solamente somos los anfitriones, tenemos también la convicción de que esto es necesario. Hoy,
Ese es el rol que corresponde a quienes pensamos en el país como un proyecto común. Promover escucha, diálogo informado y propuestas que puedan trascender la competencia política. Tenemos que ser fuertes también en la diversidad. No vamos a pensar lo mismo, pero tenemos que creer que en la diversidad es posible encontrar consensos y respetarnos. Quiero agradecer a Es Hoy y a Apoyo Consultoría como impulsores de esta iniciativa, así como el respaldo de los grupos empresariales y el acompañamiento de Ipsos, Transparencia y RPP. La articulación de estos sectores y actores demuestra que es posible asumir una responsabilidad compartida frente a los desafíos de este Perú, tan hermoso, tan complejo y tan desesperante. Agradecemos a todos y a todas por su presencia y por asumir el compromiso de participar en este esfuerzo colectivo. Que este espacio no solo permita consolidar acuerdos y fortalecer una agenda pública, sino que también nos recuerde que el Perú que queremos construir exige responsabilidad, generosidad y visión compartida. Aspiramos todos y todas acá presentes, la Pontificia Universidad Católica del Perú en especial, a un país donde la política esté al servicio de las personas, donde las decisiones públicas respondan a necesidades reales de la ciudadanía y donde la estabilidad no sea una excepción, sino una condición para el desarrollo. Suena muy ambicioso, pero en verdad es necesario todo. Soñamos con un Perú que transforme su diversidad en fortaleza, que apueste por la salud, por la seguridad y por el empleo como bases de dignidad y que entienda que el diálogo no es una concesión, sino una forma madura de construir futuro. Y si somos capaces de escucharnos, de tender puentes y de convertir las coincidencias en acción, estaremos dando pasos firmes hacia ese país que anhelamos y deseo de todo corazón que este encuentro sea parte de ese camino. Muchísimas gracias por la invitación, por todo el trabajo que se ha hecho y por la apuesta que esto significa para el país. Muchas gracias, Julio, por abrir las puertas de la Universidad Católica y por creer en el proyecto desde el inicio. Desde que te contamos el proyecto desde el inicio, siempre ha tenido mucha disposición para abrir la universidad y desarrollar aquí las diferentes etapas de esta iniciativa. Ahora voy a invitar al escenario a Verónica Cifuentes, gerenta general de ESOY, para que nos cuente sobre Encontrarnos por el Perú. Muchas gracias, Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. La verdad que muy emocionante para nosotros llegar a este día de presentación de las propuestas. Muchísimas gracias, rector. La verdad que sus palabras resuenan mucho en nuestros corazones especialmente y por supuesto son un llamado a poder seguir trabajando de una manera consistente en lo que creemos y en lo que puede aportarle al Perú. Yo quiero brevemente contarles un poquito lo que ha sido este proceso. ¿Acá está? ¿Aló? Sí, perfecto. Quiero contarles brevemente lo que ha sido este proceso por el cual hemos ido caminando. ¿Por qué llegamos a este proyecto también desde SOY, junto con Apoyo Consultoría, Junta Transparencia, Grupo RPP e Ipsos? Partimos de un contexto muy complejo como país. Hoy, más que nunca, estamos en un momento difícil, horas difíciles para el Perú. Y un contexto, digamos, no solamente electoral, sino un contexto también que trae a la mesa más polarización de la que normalmente estamos acostumbrados, debilidad institucional y algo quizás que venimos arrastrando hace muchísimos años y que debería preocuparnos con mucha fuerza, que es los bajos niveles de confianza, que no son solo bajos niveles de confianza a nivel público, sino también a nivel interpersonal. Y este escenario de polarización, de deterioro institucional y de desconfianza, sin duda dificulta la posibilidad que tenemos como peruanos de llegar a consensos o de llegar a acuerdos mínimos que nos permitan enfrentar aquellos desafíos históricos sobre los cuales no hemos tenido la capacidad como peruanos de dar respuesta. Esas brechas históricas que siguen siendo brechas que hoy día impiden a los peruanos
a vivir en paz, a trabajar sin violencia, a poder acceder a empleo decente y a servicios de salud que efectivamente atiendan nuestras necesidades. Y es en ese contexto que decidimos ponernos en acción, decidimos de forma propositiva hacer algo por el Perú, pero hacerlo no desde una perspectiva únicamente técnica, ni tampoco solo desde un sector, único en la sociedad. Y es que reflexionamos y nos dimos cuenta que este contexto nos permitía o nos daba una oportunidad de acción. Y esta oportunidad nosotros la reflejamos o la queremos explicar de esta manera. Partimos por un lado de lo que hemos llamado la demanda ciudadana. ¿Qué es la demanda ciudadana? Aquello que los ciudadanos nos dicen como relevante y urgente a ponerse en acción de cara al país. Necesidades, dolores que necesitan que la política los tome en cuenta y diseñe propuestas que efectivamente respondan a esas necesidades. Otro elemento tiene que ver con el diálogo plural y multiactor. Les decía al inicio, la polarización ha roto esos puentes y nos ha imposibilitado quizás en los últimos años a poder sentarnos a la mesa a distintos sectores. Y creemos que ese elemento de diálogo multiactor es también relevante al momento de diseñar políticas públicas. Y el tercer elemento, rigurosidad técnica. Lastimosamente estamos acostumbrados en los últimos años a ver leyes, propuestas, políticas que no necesariamente tienen rigurosidad técnica y que en vez de resolver terminan muchas veces entorpeciendo el camino y la razón de ser del Estado, que es servir al ciudadano. Entonces dijimos, estos tres elementos pueden ser elementos parte de un proceso que nos permita diseñar políticas públicas que puedan ser efectivamente no solamente rigurosas técnicamente, no solamente posibles de implementar, sino también que efectivamente respondan a la demanda ciudadana y tengan la posibilidad y la legitimidad social de ser implementadas. Entonces, el espacio donde encontrarnos por el Perú hoy día, está y se ubica es en esta intersección entre demanda ciudadana, rigurosidad técnica y diálogo plural y multiactor. Y cuando hablamos de diálogo plural y multiactor nos referimos a esto. Lo que hemos hecho en todo este tiempo, y ahorita les voy a contar un poco el proceso que hemos seguido, ha sido sentar a la mesa de forma consistente a representantes de gremios, a empresarios, a representantes de la academia, a representantes de partidos políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, expertos técnicos y también representantes de organizaciones sindicales. Este espacio o este enfoque multiactor y plural nos ha acompañado y ha sido transversal en todo el proceso en el que hemos empezado. Y lo que hicimos, empezamos el año pasado con esta iniciativa y lo primero que hicimos fue lo que nosotros llamamos recoger la demanda ciudadana. Y aquí nuestro aliado Ipsos Perú ha sido clave porque junto con ellos pudimos recoger a través de una encuesta nacional urbano-rural aquellos elementos, identificar aquello que más preocupa al ciudadano, cuáles son esas causas o qué cree la ciudadanía que está detrás de esos problemas públicos y con esa data y con esa información pasamos con ese insumo a convocar espacios de diálogo plural y multiactor en distintas regiones. Elegimos 5 regiones, Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto, 5 regiones que representan el 50% del electorado nacional. Y en estas 5 regiones invitamos a representantes de distintos sectores, como les mencionaba en la lámina anterior. En total, 175 representantes diversos, líderes diversos de las distintas organizaciones han sido parte de estos espacios que sin duda han tenido un método, ¿no? Sí hemos hecho de estos espacios, hemos seguido un método que ha permitido que ese diálogo se genere y sea fructífero y llegue finalmente a opciones de solución de cara a los desafíos que recogíamos de la ciudadanía. Luego de este proceso, en regiones, volvimos y sintetizamos todo para trabajar en un encuentro, al que le llamamos el Encuentro Nacional de Síntesis, que lo hicimos en Lima. Y este encuentro básicamente lo que generó fue ciertos consensos. Frente a las opciones de solución que se fueron construyendo en las regiones, decidimos, de vuelta con metodología que permitía el diálogo y permitía la construcción de consensos, decantar en propuestas concretas y viables que nos permitan efectivamente responder a los desafíos.
En este encuentro nacional de síntesis invitamos a los partidos políticos, a los representantes que hoy día trabajan las propuestas de planes de gobierno en los partidos. Participaron 22 partidos políticos, un número muy positivo. Hoy día también hemos invitado y hemos tenido confirmados a varios de los partidos que han sido parte del proceso. Y con esto llegamos finalmente a las propuestas. Pero las propuestas no queríamos que sean simples, digamos, titulares o propuestas que estuviesen a 100.000 pies de altura. Queríamos que las propuestas tuviesen, además de rigurosidad técnica, un plan o una ruta técnica específica que le permita a los partidos, una vez siendo gobierno, poder impulsarlos. Entonces, esto nos abrió también un espacio de consulta a 39 expertos plurales. La palabra plural es importante porque ese ha sido un ejercicio y un principio que ha sido parte del proyecto. Y con los 39 expertos, digamos, en cada una de las 3 temáticas, en salud, en empleo y en seguridad, se hizo este afinamiento técnico y estas rutas que hoy día las vamos a compartir en este evento. Y finalmente llegamos a este momento, que es el momento de la incidencia. Este evento marca el inicio de un trabajo que esperamos digamos, hacerlo de forma consistente, de puesta en agenda pública de estas propuestas. Porque al final del día estas propuestas, digamos, este proyecto va a ser exitoso en la medida que lo que veamos aquí tenga la posibilidad efectiva de ser implementado por el próximo gobierno, y ese es el trabajo que iniciamos el día de hoy. Para cerrar, yo solo dejo esta reflexión. Realmente lo que hemos hecho con Encontrarnos por el Perú es dejar un método que nos lleva, sí, por supuesto, a propuestas, que hoy día las vamos a discutir, las vamos a conocer, pero más allá de las propuestas, esto es una apuesta por el Perú. Una apuesta por construir juntos propuestas de política pública que no se queden en el gavete. Propuestas de política pública que efectivamente respondan a aquello que la ciudadanía demanda, pero que no pierda rigurosidad técnica y que no sea ajeno a una conversación y a un diálogo multiactor y plural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ahora llegó el momento de conocer las 9 propuestas que han salido producto de este proceso. Así que para ello voy a invitar a Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoría. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Omar. Buenos días con todos. Gracias por su participación en este evento. Me toca a mí continuar con la presentación del proyecto y por lo tanto lo que tengo que mostrarles son las medidas que hemos construido en los temas de seguridad, empleo y salud. Para presentar esas medidas en cada temática, primero voy a mencionar 2 elementos. El primero es la encuesta ciudadana que mencionó Verónica en su presentación, que muestra las percepciones de la población con respecto a las causas que están detrás de cada una de estas problemáticas y que nosotros interpretamos como una fuente de información acerca de los dolores ciudadanos, de las demandas ciudadanas para cada uno de estos temas. Lo segundo que les voy a mostrar son los temas que han resultado priorizados producto de los trabajos que hemos hecho en regiones y en Lima. Esos temas priorizados en estricto responden a los dolores y a las demandas ciudadanas y para nosotros han sido importantes porque son los temas que nos han permitido aterrizar las medidas, plantear las medidas de manera específica y, como dijo Verónica, incluyendo rigurosidad técnica. Eso lo que muestra, primero, y creo que es la idea principal, es que es posible construir medidas aplicables con contenido técnico que respondan a los dolores ciudadanos a través de la búsqueda de consenso y del diálogo. Creo que eso es importante para todos los postulantes, para todos nosotros, de reconocer que escuchar a la ciudadanía es posible, escuchando a la ciudadanía, generar medidas que permitan atender sus principales dolores. Entonces voy a empezar con el tema de seguridad ciudadana
Y acá lo primero que vemos son resultados de la encuesta y claro, evidentemente aparece primero el tema de corrupción como una preocupación importante, pero al margen de ella, en seguridad ciudadana, la población tiene preocupaciones referidas al marco normativo y a la capacidad técnica, operativa, ejecutiva de la Policía Nacional del Perú. En el caso del marco normativo, las preocupaciones están relacionadas con leyes, con penas que efectivamente sancionen el delito y con posibles cambios que hayan obstaculizado la labor de la policía, de la fiscalía. Y por el lado de la debilidad técnica, se menciona, por ejemplo, la falta de equipos, se menciona la falta de recursos, la ausencia de personal humano y hay un énfasis pequeño pero importante en la capacidad de las unidades de inteligencia operativa y de investigación contra el crimen, ¿no? Y esos son los números que se reflejan al lado izquierdo de esa lámina, ¿no? Con esta encuesta, que fue un insumo importante, nosotros fuimos a los talleres regionales y al encuentro de síntesis y después de una discusión, un debate muy rico, honestamente en el tema de seguridad ciudadana ha sido donde más debate ha habido con respecto a cuáles eran los dolores que necesitaban atender, finalmente se llegó a estos temas de consenso. Se reconoce la preocupación de la población con respecto al marco normativo, ¿verdad? Ese es un tema prioritario que tiene un dolor específico de la población. Luego, se reconoce la debilidad operativa de la policía, pero se acotó ese tema a las unidades de inteligencia por la preocupación de la ciudadanía por el avance del crimen organizado, de las economías ilegales, que, digamos, funcionan más como organizaciones que como casos aislados de criminalidad y requieren inteligencia detrás para su atención. Y finalmente se priorizó la debilidad institucional de la Policía Nacional de Perú. Acá reconocemos, se nos ha colado una reforma estructural, pero era imposible no atender la demanda ciudadana por procurar que la policía realice mejor sus labores. Nosotros hemos presentado una medida que atiende parcialmente ese dolor, la vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las medidas relacionadas al dolor marco normativo debilitado? Evidentemente, la respuesta es obvia. Aquí lo que estamos proponiendo es impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal que permitan investigar apropiadamente y que permitan recoger elementos para que la sanción de los crímenes realmente suceda, ¿no? El número que ven abajo es el resultado de una encuesta adicional que aplicamos a la ciudadanía después de los encuentros en regiones y cuando teníamos un listado de potenciales medidas que se podían implementar. Con Ipsos Perú salimos e hicimos la pregunta a la ciudadanía de estas medidas, cuáles consideran que son las más importantes o las más efectivas para luchar contra cada uno de estos problemas. Y esta medida recibió el apoyo de 51% de la población, con lo cual se reconoce, digamos, esto como un dolor y se reconoce su aceptación por parte de la población. Ahora, los detalles técnicos de cada medida son realmente bastantes. La ruta de implementación está muy bien especificada, pero eso está en las fichas de cada medida que van a estar a disponibilidad de ustedes después de este evento. Si yo me pusiera a explicar el detalle técnico, saldríamos a las 4 de la tarde. Pero sí quiero mencionar algunos aspectos en cada medida. En este caso, por ejemplo, hay dos elementos principales. El primero de ellos es la revisión de los cambios normativos que se realizaron meses atrás, algunos de los cuales están justificados por la necesidad de acortar los plazos de los procesos judiciales y de proteger los derechos de los administrados que terminan involucrados en esos procesos. Pero lo cierto es que, a decir de algunos especialistas, en ese paquete de cambios también se han colado algunos que en la práctica dificultan la investigación y dificultan la sanción penal, ¿no? Entonces, una parte de las medidas tiene que ver con la revisión y la restitución de esas herramientas. Nos referimos, por ejemplo, a la posibilidad de los allanamientos, de la detención preliminar, ¿no? Incautaciones, decomisos, pero también a medidas un poco más importantes como por ejemplo aquellas que han restado facultades para fiscalizar la minería ilegal. Entonces es necesario una revisión de algunos aspectos del marco normativo para facilitar la investigación y la sanción del crimen. Pero con respecto a la sanción, yo les decía también que la encuesta arrojaba una preocupación de la población con respecto a las penas, ¿no? Lo que la población quiere al final es que las penas sirvan para aplicar sanciones ejemplares, ¿no? Cuando hemos consultado a los especialistas, nos mencionan que no es necesariamente cierto que las penas sean poco severas, pero lo que sí sucede, nos dicen, es que el esquema de sanciones está desorganizado, muchas veces es inconsistente y en la práctica
presenta particularidades que hacen poco predecible cuáles van a ser las penas y se dificulta la sanción finalmente del crimen y además se debilita el efecto disuasivo que estas sanciones pueden tener. Entonces es necesario también hacer esa revisión de las penas, ese es el otro elemento importante detrás de esta medida. Más detalles técnicos los pueden ver luego, ¿no? El segundo dolor, el segundo tema priorizado tenía que ver con la debilidad operativa de las unidades de inteligencia e investigación contra el crimen organizado. Y esto es importante porque el crimen efectivamente se organiza y actúa corporativamente y plantea estrategias y hace innovaciones y diversifica sus acciones. Entonces las unidades de inteligencia son muy importantes para poder estar un paso adelante del crimen organizado. Evidentemente aquí la medida tiene que ver con el fortalecimiento de las unidades de inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú. Esta medida ha recibido un apoyo del 45% de la ciudadanía y esto incluye lo siguiente. En el Perú ya existen las unidades de inteligencia, pero a decir de los especialistas existen solamente en teoría o en papel porque en la práctica no tienen recursos financieros, recursos tecnológicos, capital humano que permita de que desempeñen sus acciones de manera adecuada. Tampoco tienen un sistema de gobernanza que los blinde de intereses políticos, que los blinde de presiones, ¿no? Y tampoco cuentan con mecanismos que efectivamente en la práctica signifiquen una articulación con otras entidades que pueden brindar información importante para la inteligencia operativa. Nos referimos a las Fuerzas Armadas, a migraciones, nos referimos a la Unidad de Inteligencia Financiera, que participa en este sistema, pero que en la práctica esa articulación no sucede por esa falta de mecanismos, ¿no? Y esto evidentemente acompañado con un sistema de rendición de cuentas que permita luego transparentemente mostrar las acciones que se han llevado a cabo. Entonces la medida tiene justamente esos 4 elementos, ¿no? Dotación de recursos de todo tipo, el blindaje a través de la gobernanza para que estas unidades de inteligencia puedan actuar con autonomía, el diseño y la implementación de vínculos para articular con otras entidades del Estado y ese sistema que establece metas y que permite la rendición de cuentas de estas unidades. En el tema de seguridad ciudadana, el tercer dolor estaba relacionado a la debilidad institucional de la Policía Nacional de Perú y la verdad es que todos los especialistas coinciden en que la Policía Nacional debería pasar por un proceso de reforma. Ese elemento estructural nosotros lo estamos recogiendo solo parcialmente y lo que estamos planteando es más bien la reforma de una parte, es decir, la reforma de la carrera policial. Y esto obedece a que los ciudadanos desconfían de la policía, lo sienten alejada a esa institución de sus problemas diarios y información del INEI muestra que hay razones detrás de ello. La población siente que la policía es corrupta, que no acude cuando es llamada, que cuando llega no ayuda lo suficiente. Entonces hay distintos aspectos de la operación de la policía que está debilitando su cercanía con la población. La reforma de la carrera policial, que es una medida estructural que no se puede implementar en los primeros 100 días, pero que sí es posible dar señales hacia su implementación futura, incluye 2 elementos clave. La primera es la parte formativa, es decir, cómo se forman los oficiales y los suboficiales, y la segunda tiene que ver propiamente con la carrera del policía, con el establecimiento de una línea de carrera que brinde incentivos para que la policía desarrolle su capital humano y pueda operar buscando la excelencia. Por el lado formativo, aquí es necesario atender distintos aspectos de las escuelas a donde van los oficiales y suboficiales, aspectos relacionados con infraestructura, aspectos relacionados con la currícula, aspectos relacionados con la rotación de los docentes, entre otros elementos que si no se mejoran van a debilitar la formación que los oficiales y suboficiales están teniendo. Y por el lado de la carrera policial, lo básico es lograr que este sistema, esta línea de carrera responda al mérito, ¿no? Es decir, que cuente con un sistema de evaluación con indicadores definidos que permita medir la performance de los policías de tal manera que aquellos que han obrado mejor sean los que reciben los ascensos. Sabemos que es difícil quebrar esa conducta en la policía en donde los ascensos están más relacionados con la antigüedad y la verdad también para algunos grados con intereses políticos. Pero es necesario hacerlo porque lo que tenemos que lograr es que la policía tenga incentivos para mejorar, para desarrollar su capital humano de tal manera que puedan ser una institución que esté más cercana a la población. Entonces, la medida incluye esos 4 elementos, como pueden ver en pantalla. Pasemos al tema de empleo decente, ¿no? Aquí
La encuesta es también bastante reveladora con respecto a qué piensa la población que está detrás de la dificultad para generar empleo decente, formal, que tenga, digamos, esté dentro del sistema de protección peruano, entre otros elementos. Las menciones que hacen la población están relacionadas con el marco regulatorio que se percibe como que no acompaña el crecimiento de las microempresas, no fomenta su formalización y los podemos ver en temas relacionados con menciones al salario mínimo, que podría ser muy restrictivo, mencionado por 43%, o en este porcentaje de 35% que menciona que crear un empleo formal es muy costoso por los impuestos, las licencias, las distintas regulaciones que hay que cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, hay una preocupación importante con el crecimiento, la inversión y la productividad. La población reconoce que la falta de inversión privada y de crecimiento económico es un factor que está detrás de que no aparezcan nuevos empleos formales. Y la mención a la productividad, un tema más técnico, más específico, aparece también en la última fila con 33%, un porcentaje no menor, que menciona la dificultad para producir con los recursos disponibles. Entonces hay una preocupación por el crecimiento, la inversión, la productividad que es necesario atender. Y finalmente hay una preocupación por la formación que los jóvenes están recibiendo. La población percibe que hay una falta de formación y de capacitación de los trabajadores que permite cubrir las cada vez más exigentes necesidades del sector productivo. Entonces, en este caso de empleo, llegar a consenso fue más sencillo y los temas que se priorizaron, los dolores que se quieren atender están relacionados con controlar los elevados costos laborales para contratar a los jóvenes, con hacer algunas modificaciones en las regulaciones para que las instituciones fomenten la formalización y que ésta no imponga costos para el crecimiento empresarial. Y finalmente, un dolor relacionado con el desajuste que existe entre el sector educativo, el sector formativo y la demanda de las empresas o el sector productivo. Entonces, veamos ahora qué medidas hemos diseñado para atender cada uno de esos dolores. Con respecto a los elevados costos para contratar a jóvenes, aquí lo que nosotros estamos planteando es que existe un incentivo tributario para impulsar el primer empleo juvenil formal. ¿Qué sucede aquí? Que ante la decisión que tiene que tomar una empresa de contratar a un joven que no tiene experiencia y contratar a otra persona que tenga algo de experiencia, evidentemente en términos relativos es más costoso contratar al joven. Y entonces las empresas terminan contratando legítimamente a quien tiene más experiencia y el joven tiene que optar por otras rutas laborales, por ejemplo, la informalidad. Que el joven gane sus primeras experiencias en la informalidad, en empleos que no necesariamente están relacionados con lo que han estudiado, implica que no pueden acumular capital humano y no pueden poner en valor esa experiencia en el futuro. Entonces es muy nocivo para ellos. Lo que se tiene que hacer aquí es ecualizar los costos entre contratar a jóvenes sin experiencia y a quienes tienen experiencia. Y lo que estamos planteando es que ese costo extra que implica contratar a un joven sea asumido por el Estado. No sea asumido por la empresa, no sea asumido por el joven, que no tiene por qué perder derechos laborales con esta medida, sino que sea asumido por el Estado a través de un incentivo, un subsidio que se opera permitiendo que las empresas que contratan jóvenes deduzcan de su monto imponible del impuesto a la renta un monto mayor del salario al que están pagando al joven. De esa manera abaratamos o hacemos que sea menos costoso en términos relativos contratar a un joven sin experiencia y esperamos que con eso se impulse su contratación. Entonces, aquí la medida implica varios detalles técnicos, ¿no? Por un lado, es necesario modificar la ley del impuesto a la renta para permitir esa deducción adicional, pero también tenemos que establecer los detalles, porque esto no puede ser un subsidio a la libre, tiene que tener límites, tiene que ser gradual, entonces es necesario especificar topes al subsidio y topes fijos de tal manera que conforme el joven gana experiencia y va ganando más, el monto del incentivo, la brecha, se va reduciendo, ¿verdad? De eso hace que el incentivo sea gradual, ¿no? Lo más importante aquí es notar que bajo este esquema, los jóvenes mantienen sus derechos laborales. Es importante este programa porque mantiene los derechos laborales de los jóvenes a pesar de que fomenta su contratación a partir de una reducción de los costos asociados con ella. El segundo dolor tenía que ver con regulaciones que dificultan la formalización y acá, digamos, la medida más aterrizada que hemos encontrado para atender ese dolor es que las regulaciones relacionadas con el tema laboral y el tema tributario de las microempresas
impulsen, favorezcan la formalización y que no signifiquen costos adicionales abruptos para estas microempresas. Hay dos elementos principales que hemos encontrado aquí. Por el lado laboral, por ejemplo, hemos encontrado que la regulación implica que cuando una empresa llega al trabajador formal 20, el siguiente trabajador formal eleva los costos abruptamente porque ahora las empresas tienen que repartir utilidades a todos. Entonces eso lo que desincentiva es la contratación de ese trabajador, ¿verdad? Se contrata informalmente y estamos fomentando, digamos, que las microempresas no crezcan. Entonces eso se necesita corregir. Y lo otro que se necesita corregir es el régimen tributario, porque actualmente las microempresas están pagando impuestos en función de sus ventas y no en función de su utilidad operativa. Entonces eso genera desincentivos para que declaren sus gastos y genera desincentivos para que contraten insumos de manera formal, pidiendo factura, y para declarar también las contrataciones formales que tienen, porque si se declaran, digamos, si el impuesto se basa en la utilidad operativa, hay un incentivo a declarar esos gastos y hacerlos de manera formal, ¿verdad? Entonces la medida recoge esos dos elementos. Por un lado, tenemos que eliminar saltos bruscos en el reparto de utilidades en el régimen laboral. Lo que estamos proponiendo es que esto no sea un costo que aparece abruptamente, sino que sea de forma gradual a partir del trabajador número 15 al trabajador número 25, ¿no? De tal manera que las microempresas tienen la posibilidad de implementar estrategias que les permitan lidiar con el crecimiento y no ver su crecimiento limitado de manera abrupta. Y por otro lado, estamos proponiendo que haya un cambio en los regímenes tributarios de las microempresas para que sea progresivo, se haga sobre la base de la utilidad operativa de manera progresiva, de tal manera que las microempresas tengan incentivos para declarar las contrataciones formales. En conjunto, ambas medidas lo que hacen es simplificar, abaratar las contrataciones formales y eso puede fomentar que haya más empleo en las microempresas. Recuerden que las microempresas representan el 95% del tejido empresarial, concentran más del 60% del empleo y por lo tanto atender su crecimiento, fomentar su crecimiento es una manera de beneficiar también a los trabajadores. La medida ha recibido un apoyo del 48%, ¿no? En términos del desajuste entre la formación y la demanda laboral, aquí es importante notar que, digamos, hay muchas empresas que manifiestan tener dificultades para contratar, cerca del 86% en una muestra de empresas que nosotros hemos estudiado, pero también hay dificultades de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo conciliamos ambos hechos, ¿no? Empresas que tienen dificultad para contratar y jóvenes que no encuentran empleo. Parece contradictorio. Lo que está sucediendo es que hay un desajuste entre la formación que los jóvenes reciben y las necesidades del sector productivo. Y entonces necesitamos acercar ambos espacios. Necesitamos que la formación que reciban los jóvenes y las elecciones que los jóvenes hacen con respecto a qué estudiar, efectivamente atiendan o efectivamente sean relevantes para la demanda laboral de tal manera que facilite que consigan empleo. Entonces estamos proponiendo aquí un paquete de 3 medidas para reducir ese desajuste. La primera tiene que ver con información. Mientras más información tengan los jóvenes y sus familias con respecto a qué carreras y dónde estudiarlas, permite una inserción más sana en el mercado laboral, mayores salarios, mayor productividad, mejores decisiones van a tomar con respecto de qué estudiar y dónde estudiar. Entonces el Estado tiene un portal Mi Carrera que hoy día está funcionando parcialmente. Lo que estamos proponiendo es que se fortalezca, se use y plantee un conjunto de indicadores que brinden más información para una mejor toma de decisiones con respecto a los estudios superiores. Pero eso no es suficiente, porque lo que eso va a arrojar es que probablemente para conseguir un buen perfil de competencias tenga que ir a una institución privada que está por encima de lo que podemos pagar. Entonces, ahí detrás lo que estamos planeando es un programa de becas por impuestos para facilitar ese financiamiento y finalmente estamos promoviendo que hayan formas de trabajo más sencillas, como por ejemplo la formación dual que combina la formación práctica con la formación teórica para que los jóvenes puedan poner en valor la experiencia y eso debería permitirse a todas las instituciones educativas licenciadas y acreditadas. Finalmente, en términos de salud, la encuesta arroja temas relacionados con falta de recursos humanos, falta de recursos físicos, ineficiencias del sistema en general. Voy a avanzar un poco porque me han avisado que ya estoy cerca al tiempo que se me había dado. Entonces aquí los temas priorizados están relacionados con fortalecer el primer nivel de atención,
fortalecer el control de los servicios médicos, ¿no? Monitorear la calidad de los servicios médicos que se están ofreciendo y un dolor relacionado a la falla en la distribución y provisión de medicamentos. ¿Cuáles son las medidas que hemos planteado en este tema? Para el primer nivel de atención queremos fortalecer algunos centros del primer nivel de atención que se consideren estratégicos en algunos territorios para que sean la puerta de entrada del sistema. Eso implica que estas instituciones necesitan ampliar su cartera de servicios y de diagnóstico, de tal manera que resuelvan más casos en el primer nivel y puedan derivar los casos más complejos correctamente hacia hospitales de segundo y tercer nivel. Esto evidentemente incluye otras medidas para facilitar la operación de estos centros de salud, como por ejemplo tercerizar la parte administrativa e implementar un esquema de pago por resultados. La siguiente medida tiene que ver con el control sobre la calidad de los servicios y acá lo que estamos planteando es fortalecer a la Superintendencia de Salud, a su salud, para que pueda ejercer sus funciones. No sé qué ha pasado aquí, si alguien me puede ayudar. Mientras sale nuevamente la presentación, voy a utilizar mi memoria. Les decía, ahí está, fortalecer a su salud para asegurar una salud pública, privada y calidad, ¿no? Y aquí, digamos, esto tiene algunos elementos. Lo principal es que en el año 2016 se retiró de su salud la facultad para dirigir el proceso de acreditación de calidad, a pesar de que ya tenía herramientas diseñadas. Entonces, lo que estamos planteando es que se restituya esa facultad a su salud, junto con otras que pueden fortalecer la calidad de los servicios relacionadas con que su salud tenga opinión vinculante en la categorización de instituciones de nivel 2, con que su salud tenga responsabilidad en autorizar y supervisar a los evaluadores de las instituciones médicas y, por supuesto, reforzar la gobernanza para que estos cambios, estas restituciones, no vuelvan a perderse por intereses políticos. Y finalmente, con respecto a las fallas en la provisión de insumos y medicamentos, todos hemos escuchado de casos de pacientes que les entregan una receta y luego van a farmacia y los medicamentos no se encuentran y terminan comprándolos en el mercado negro o en farmacias de fuera, ¿no? Eso lo que implica es que hay un gran desorden en la cadena de valor para distribuir medicamentos. Lo que estamos planteando aquí es implementar una asociación público-privada para mejorar la logística, la trazabilidad, la distribución de estos medicamentos. Esto ya funciona relativamente bien en el ámbito de salud. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es que se recoja ese esquema, se ponga en práctica en los centros, en el caso de los hospitales del MINSA. Es la implementación de una APP que se encargue desde el almacenamiento hasta la distribución de los medicamentos a la última milla y cuyos pagos estén atados al cumplimiento de metas relacionadas con la provisión de medicamentos. Con esto creemos que podemos solucionar en parte el problema. La medida ha recibido 51% de aprobación. Yo termino acá, solamente quiero hacer dos reflexiones. La primera es, lo que les he mostrado debe convencerlos de que es posible atender técnicamente los dolores ciudadanos. Y para eso el diálogo y el consenso es clave. Recuerden eso. Y lo segundo es que, como ven, no estamos inventando la pólvora en ningún caso. Estamos recogiendo experiencias que ya han sucedido, estamos modificando algunas medidas y readaptándolas para el nuevo consenso. Y entonces lo que se necesita en realidad es voluntad política para la implementación. Y eso recordémoslo todos, nada va a pasar si no hay voluntad política. El trabajo de incidencia que nosotros vamos a hacer a continuación tiene esa finalidad, generar esa voluntad para que los cambios se implementen. Paro aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Una particularidad de esta iniciativa es que está enfocada en los primeros 100 días, con lo cual ahora vamos a tener un panel que justamente busca abordar eso. ¿Por qué es importante? Bueno, las 9 propuestas las pueden descargar en encontrarnos por el perú.p, lo pueden ver ahí. Pero básicamente tenemos la oportunidad de abordar esto y poner foco. No son las grandes y profundas reformas, son foco en los primeros 100 días. Por eso tenemos un panel en el cual vamos a tener a Fernando Carvalho, a quien invito a subir al escenario como moderador, periodista de RPP. Invito también a nuestros panelistas, Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
José Eliche, abogado y exministro del Interior. Y a Midori Dejavic, directora del Instituto de Análisis y Gestión y exministra de Salud, para que nos acompañen en este panel 3 urgencias país, un compromiso nacional. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero comenzar diciendo que estoy acá por invitación, pero por convicción. No me quiero resignar a ver mi país y ver que mis hijos y mis nietos vivirán en un país que no es fiel a su vocación y a la promesa con la que nació. Por eso me siento muy feliz de colaborar con esta iniciativa, Encontrarnos por el Perú, que como ya se ha dicho ha sido promovida y llevada a cabo por Es Hoy, de la misma manera que cuenta con aliados, Es Hoy y Apoyo, pero los aliados somos el Grupo RPP, Transparencia e Ipsos. De lo que se trata es de llevar a la realidad esta vocación de Es Hoy, de no ser, como ellos dicen, un think tank, sino un do tank. Y para eso es lo que he leído en los documentos oficiales. Por eso han querido organizar este panel bajo el nombre de 3 urgencias país, un compromiso nacional. Y este compromiso tiene que ver con 3 temas específicos: el tema de la seguridad, naturalmente, el tema del empleo, naturalmente también, y el tema de la salud. De lo que se trata en este panel de 2 rondas es escuchar a 3 personalidades eminentes en la teoría y en la práctica de estos 3 grandes temas de la agenda nacional, de manera tal que puedan servir a los partidos políticos que han enviado hoy representantes acá, incorporarlos a su agenda y hacerlos parte del debate público, para que las elecciones sirvan justamente para ilustrar a los ciudadanos y no confundirlos cuando no se definen agendas, propósitos, y menos aún obligarnos a estar pensando solo en lo que son las hostilidades, en las turbulencias de nuestra vida política. Quiero presentar a los 3 participantes en este panel: la señora Paola Bustamante, quien es directora de Videncia Instituto y ha sido ministra justamente en el MIDIS, el ministerio responsable de los programas sociales en el Perú. Junto a ella está el señor José Eliche, que es un abogado, ha sido secretario general de la Presidencia de la República bajo el presidente Sagasti y ministro del Interior también durante ese mandato. Y la señora Midori Dejavic, directora del Instituto de Análisis y Gestión, quien ha sido ministra de Salud. Debo comenzar con el primer tema, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Todas las preguntas están orientadas a poner un énfasis en lo que se puede hacer durante los 100 primeros días, que tiene que estar pensado y claramente definido en los planes de gobierno. Y la primera pregunta, naturalmente, para José Eliche, sobre seguridad ciudadana. ¿Qué se tendría que hacer durante los primeros 100 días para adaptar nuestras leyes, nuestro marco normativo a las exigencias de la lucha por la seguridad y para reforzar nuestro sistema de inteligencia? La palabra la tiene durante 3 minutos José Eliche. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar al equipo que ha llevado a cabo todo este evento, todo este proceso. Lo que está sucediendo aquí debería estar sucediendo intensamente a lo largo de todo nuestro país por este tiempo. No lo que ha sucedido ayer, ni lo que va a suceder más tarde, ni aquello que probablemente suceda a partir de mañana y no sabemos. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y no hay mucho tiempo y está muy bien, es un avance. Bueno, en el tema de seguridad ciudadana, en los 3 ítems que han desarrollado a través de todo este proceso, ¿no?, de recojo de opiniones a lo largo de, bueno, en diferentes lugares del país, después ha habido un tratamiento también colectivo de estos temas y finalmente hay un resultado, ¿no?, en 3 ítems. Sí, son estos y muchos más, pero creo que estos 3 son importantes y si me alcanza el tiempo voy a añadir un par de cosas más.
En primer lugar, sí, hay que hacer reformas de orden legal, ¿no? Tanto en la legislación penal sustantiva como procesal penal, digamos, con la finalidad de mejorar la performance o contribuir a mejorar la performance de la policía y también de la Administración de Justicia, acompañada del Ministerio Público, en estos procesos. Eso sin duda hay que hacerlo. Todas las leyes, estas que le llaman leyes pro crimen, se refieren a materias que yo creo que desde hace mucho tiempo necesitaban de un debate y una mejora en la legislación. Pero el modo como se han hecho realmente ha quedado muy imperfecto y sobre esto hay que regresar legislativamente para hacerlo esta vez bien, ojalá a partir del próximo periodo gubernamental. Luego, también habría que legislar un poco, ¿no? En algunos aspectos muy precisos, ¿no? De la organización y el funcionamiento de un órgano tan importante en esta materia como es la Policía Nacional del Perú. Al ser algunos ajustes que tengan que ver con los ascensos y este tipo de cosas, cosa que también ha sido recogida en este proceso. Y yo ya añadiría un tema más, pensar quizás en una pequeña reforma constitucional, esto no sería de manera inmediata, y también un desarrollo legal sobre los regímenes de excepción, para que estos se desarrollen siempre, ¿no? A partir de un plan muy específico, muy concreto, que permita, digamos, que sean más eficaces. En cuanto a lo otro, que es la formación de la policía, ciertamente es algo que nos preocupa. Hay una cantidad enorme de escuelas policiales que en realidad no sirven para mejorar la formación de nuestros policías, tanto a nivel neoficiales como de suboficiales y técnicos. Necesitamos reducir el número de escuelas, etcétera, y mejorar la calidad de la formación policial en esas dos materias que han sido enfatizadas, especialmente, en todo, ¿no? Pero en esas dos materias, investigación criminal e inteligencia. Hay, por supuesto, una serie de recursos de formación dentro de la Policía Nacional de estas dos áreas, pero necesitan un complemento que es el equipamiento. En el área de inteligencia y en especial en investigación criminal, urge reequipar, mejorar el equipamiento de la Policía Nacional. Y finalmente está el tema de la formación. Bueno, ya me he referido al tema de la formación. La debilidad institucional de la policía. Nosotros dejamos en el gobierno en el que del que yo fui parte, en 2021, en julio, publicamos unas bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional. No fue el Plan Sagasti ni Eliche. Esto viene de 2017, el plan conocido como Plan Mariano Santos, que fue, digamos, reevaluado y además lo dejamos con una proyección presupuestal de 3.500 millones de soles más o menos para desarrollarlo en 3 años, pero digamos disponiendo de recursos, adelantando recursos se puede avanzar. Y siempre digo que en este momento necesitamos pensar en un plan de corto, mediano y de largo plazo para la Policía Nacional. Ir avanzando en este proceso de fortalecimiento y modernización de la policía. Todo lo que hay que decir en cuanto a evaluaciones, en cuanto a lo que hay que hacer, está puesto ahí. No, y no es un trabajo mío ni del presidente Sagasti, sino de un grupo muy grande de personas que participó, más de 100 organizaciones, incluyendo la mayoría de ellas organizaciones de ex policías, especialistas, organizaciones internacionales, etc. Entonces, ese es quizás el plan más importante que hay, que además vino acompañado de un trabajo que también se publicó por esas fechas al final del gobierno de Francisco Sagasti, que es un perfil del policía peruano, donde se hace un análisis de las carencias, ¿no? de la personalidad del policía y qué es lo que hay que hacer en esta materia para mejorar, digamos, su actuación, su performance como Policía Nacional. Eso es, creo que, para no pasarme los Muchas 3 minutos. gracias. Sí. Muchas gracias, José Hélice, por tu primera intervención. La palabra la tiene Paola Bustamante para decirnos qué es lo que debería hacerse durante los 100 primeros días para generar una mayor conexión en particular entre la oferta educativa y lo que demandan las empresas, lo que quiere decir cómo impulsar el primer empleo juvenil. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Me auno las felicitaciones para ESOI y apoyo en esta tarea importante con todos los aliados en el trabajo a nivel nacional. Creo que poner el empleo juvenil sobre la mesa es una deuda pendiente en nuestro país. Cada vez el número de jóvenes desempleados, subempleados, es enorme, con las diferencias que hay en los diferentes puntos de nuestro país.
Creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta, tomando como base además el trabajo realizado y que nos ha presentado hoy día Raúl, es este primer punto vinculado con oferta y demanda. Si bien es cierto, existen algunos estudios vinculados, unos más, otros menos, sobre lo que se requiere desde el sector empresarial en nuestro país. Pero creo que en la línea de fortalecer la plataforma Mi Carrera es un acercamiento entre el sector privado con el sector público. De un tiempo a esta parte, vemos el acercamiento entre el sector privado y público como algo negativo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sucedido. Cuando se ha acercado el público con el privado con el público, lamentablemente la situación que hemos visto en los medios de comunicación por temas de corrupción hacen que se piense 3 veces del sector público y 3 veces del sector privado cómo unir esfuerzos. Pero hay importante trabajo hecho en estos espacios público-privados que debieran fortalecerse. Lo primero, que teniendo en cuenta que aquí tenemos representantes de partidos políticos que están apostando por llegar al Ejecutivo y por llegar al Legislativo. Por lo tanto, es importante que haya un consenso y una comprensión de que trabajar de la mano entre el público y privado le suma al país, no le resta. Y acercar y escuchar y atender eso que nos quiere decir el sector privado. Hay un porcentaje enorme, y lo han dicho en el diagnóstico y está escrito, que el sector privado no encuentra jóvenes, no encuentra no solamente carreras universitarias, jóvenes formados en la universidad, sino principalmente técnicas, para poder atender la demanda que existe de empleo formal en el país. Entonces, acercar y sincerar cuáles son esas demandas que ya existen nuevamente, hay que actualizar, hay que fortalecer y darlas a conocer. Y esto tiene que ir de la mano con educación. No podemos dejar de lado el tema de educación. Y el tema de educación es cómo se hace para reconvertir las instituciones que están formando hoy a los jóvenes en que efectivamente sea fácil hoy día el que un instituto técnico superior quiera poner una carrera nueva es casi imposible. El marco normativo que existe hace que se mantengan el mismo tipo de carreras técnicas porque no es posible cambiarlas. El proceso es enorme, es largo, burocrático y no es eficiente. Por lo tanto, no se modifican las mallas curriculares para estas nuevas carreras. Entonces, sí se requiere el acercamiento, se requiere trabajar de la mano, tanto el sector trabajo como producción, como educación. Ningún problema público en el país se soluciona unisectorialmente. Se soluciona trabajando de manera coordinada y articulada intersectorialmente y de la mano con el sector público y privado. Por lo tanto, eso es lo primero que yo anotaría, y no sé si tengo un minutito más. 30 segundos. 30 segundos. Y en esa medida, ¿sí?, el plantear la propuesta de beca por impuestos me parece bastante relevante. Es una decisión que se puede tomar durante los primeros 100 días en el marco de este trabajo que se tiene que hacer de acercamiento urgente, porque los jóvenes lo demandan. Por lo tanto, sí se puede aprobar, trabajar un modelo, como se ha hecho para obras por impuestos, por ejemplo, para el tema de la anemia o la primera infancia, se puede trabajar una propuesta de este tipo en los primeros 100 días. Muchas gracias, Paola Bustamante. Es el turno de la salud y, en consecuencia, de la señora Midori de Avich, a la que quisiera que nos explique cómo hacer durante los primeros 100 días del próximo gobierno, quien sea que lo ocupe, para, por una parte, reforzar la atención en los centros primarios de salud y descongestionar los grandes hospitales, evitar que todo el mundo crea que solo en los grandes hospitales se puede atender de cosas a veces simples, por una parte, y por otra, para garantizar que su salud acredite y dé licencias a todos los centros de salud públicos y privados a nivel nacional. Muchas gracias, Fernando. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores por este esfuerzo del que soy testigo prácticamente desde el comienzo. Muchas gracias. Yendo a la pregunta,
A ver, yo he estado revisando, explorando en realidad los planes de gobierno y encontramos que hay algunos puntos de convergencia, no mucha convergencia, pero una convergencia media, digamos. Y entre los que destacan en este rango está justamente el tema del primer nivel. Entonces a mí me alegra mucho de que varias iniciativas están confluyendo en por lo menos situar en la agenda como una prioridad clave para el sistema peruano de salud, mirar el primer nivel de atención. Como todos sabemos, generalmente las políticas de salud son a veces un poco ineficaces para sacar el foco de los hospitales, ¿no? Hay una inercia en el sistema hacia la atención hospitalaria. No voy a explicar este fenómeno, no es únicamente peruano. En general, muchos sistemas terminan siendo muy centrados en la atención de hospitales. Y por lo tanto, lo que vemos aunado a otros factores es una gran concentración de demanda en hospitales, largas colas, en fin, lo que los ciudadanos reportan. Y tú, Fernando, en la televisión, en RPP, seguramente recibes mucha información de ciudadanos descontentos con estas largas esperas, asignaciones, largas colas. Entonces, primer punto, creo que hay una base de convergencia sobre este tema. Y espero que en las próximas semanas, meses, esto se vaya concretando ya tenemos un acuerdo de que este es el punto sensible del sistema, exactamente cómo lo hacemos. La iniciativa que hoy estamos comentando tiene la virtud de, además de centrar la agenda, creo, de tener algunos puntos concretos, que me parece positivo no quedarnos en un acuerdo solamente global. Lo que yo podría decir para los primeros 100 días, primero es ver los avances que el ministerio tiene en el tema de redes integradas. El complejo de Adán, todo comienza conmigo, es muy pernicioso para la política pública. Rescaten lo que ya el ministerio ha avanzado en redes integradas de salud. Está todavía en un proceso inicial, pero hay una base sobre la cual se puede construir mayor precisión y mayor velocidad. Cuando se dice poner la atención en establecimientos estratégicos, yo diría, no pensemos en esto como un problema de inversión. No es asunto de construir un nuevo centro de salud, un nuevo policlínico. También hay de eso, pero ahí no está el foco. Nuestro problema es básicamente capacidad de gestión en red. Y yo creo, y esto es una creencia personal, que la gran reforma que se viene del sistema de salud es precisamente esta. Como volteamos, y esto no se hace en los primeros 100 días, obviamente, pero como volteamos el modelo de atención para poder tener un primer nivel que tenga efectivamente la responsabilidad de una atención primaria más cercana, esos son los beneficios para la población. Por supuesto, desvincular la atención ambulatoria en hospitales, dejar de construir hospitales con el modelo de tenemos que tener muchos consultorios para que hayan muchas colas y eso demuestra que hay mucha demanda y por lo tanto construyamos otro hospital. Entonces, esa lógica tiene que quebrarse. Requiere mucha voluntad política. Necesita respaldo del Congreso. Ojalá esta concreción, esta convergencia permita tener una base para hacer esos cambios que parecen simples, pero que son, a mi modo de ver, la gran reforma que puede iniciarse en los primeros 100 días. Yo siempre he dicho que el largo plazo comienza hoy, con el primer paso de corto plazo. El asunto que deberíamos garantizar es que esas acciones de corto plazo de los primeros 100 días estén alineados con lo que queremos lograr en el mediano plazo. Una urgencia que hemos estado estudiando y sobre la que ahora hemos estado conversando, inclusive en webinars públicos, es la restricción de la falta de gerentes.
en las redes. No podemos tomar la posición de, bueno, todo esto mejorará cuando me den el financiamiento, cuando me den la infraestructura, cuando me den el equipamiento, entonces podremos tener un buen sistema. Hay que trabajar con lo que hay, con lo que tenemos. ¿Y quién trabaja con lo que tenemos? ¿Quién ordena los recursos de los centros de salud y la red? El gerente de la red, que hoy es inexistente. Entonces, ese es un punto que me parece sumamente importante. Es posible en el corto plazo formar una promoción de gerentes públicos en redes de salud. Lo hicimos antes, formamos gerentes públicos en salud. Hasta el día de hoy están dando frutos muy interesantes esos gerentes. Yo los visito a veces y veo que tienen esa experiencia y esa De capacidad. acuerdo, el tiempo es cruel. Como usted sabe, quisiéramos que en 30 segundos nos diga algo breve sobre su salud. Ok, sobre su salud. A ver, va a ser difícil que sea breve, pero voy a intentarlo. Sí, efectivamente creo que las propuestas recogen algunos dolores que han ocurrido, digamos, y no me voy a referir a personas, sino a las reglas de su salud. Cuando sale el decreto legislativo que fortalece y crea su salud sobre la base del anterior, nosotros tuvimos muchísimo cuidado en que el perfil de los miembros del directorio de su salud tuvieran efectivamente condiciones de mucha experiencia, gran capacidad, porque están efectivamente haciendo una labor sumamente trascendente en el sistema. Lamentablemente, unos años después, ese perfil se bajó con otra ley. Yo creo que hay que volverlo a subir. Hay que volver a tener, no digo esto en términos de personas nuevamente, sino de las reglas. Esa institución tiene que ser dirigida por personas de la más alta capacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque su salud tiene la gran tarea de establecer reglas de juego iguales para todos los participantes del sistema de salud. Si voy a medir al sector privado con una vara, tengo que medir al sector público con la misma vara. Entonces ahí necesitas mucha fortaleza para, ustedes imaginan, resistir todos los impedimentos para que eso ocurra. Una última cosa muy cortita es que no está en el documento, pero creo que es muy importante, parece menor, pero no lo es. Su salud hacía encuestas nacionales de calidad, de satisfacción, que es el termómetro para saber dónde hay que intervenir, qué cosa está fastidiando a la ciudadanía, dónde son las cosas puntuales que podemos resolver. Esa encuesta nacional se dejó de hacer. Gracias al sector privado, a la Asociación de EPS, acá veo a se ha hecho un intento de recoger esta información recientemente, pero necesita volverse a instalar en su salud. Tomamos nota entonces de esa recomendación y recuerdo que la doctora Midori Diavich es directora del Instituto Análisis y Gestión. Vamos a nuestra segunda y última vuelta, en la que quisiera que se dirijan más específicamente a los representantes de los partidos políticos que están presentes y aquellos que accedan a esto por la vía digital después, sobre cómo hacer para que durante los primeros 100 días del gobierno que ellos constituyan, si son elegidos, o desde el Congreso, o desde la oposición, etcétera, estas medidas que han planteado ustedes puedan hacerse realidad. Repito, un mensaje que se le solicita a los representantes directos de los partidos políticos que tendrán en su momento que tomar decisiones. Comenzamos otra vez con José Hélice. Gracias, Fernando. Bueno, yo en primer lugar quisiera decirle a quienes representan organizaciones políticas en esta sala que, bueno, no solamente que tomen en serio este esfuerzo, sino que le pongan atención, ¿no? Es un esfuerzo importante y ojalá, como fue el mensaje al inicio de esta reunión, fuéramos juntos realmente frente a los problemas que tiene el país. Sí, hay diferencias, siempre va a haber, no todos van a llegar al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados, no todos van a ganar la presidencia, no todos van a ser ministros, pero ojalá continúen haciendo vida partidaria y en donde les toque en este momento, antes
de alcanzar un puesto público por elección popular, trabajen duro para recoger, ¿no?, el resultado de este tipo de esfuerzos que creo, yo por lo menos particularmente lo valoro como muy importante. Lo agradezco. En cuanto a los 100 días, bueno, algo adelanté en mi intervención anterior. Yo creo que las cosas están bastante bien definidas. Aquellos 3 puntos que han salido creo que son sumamente importantes y hay que ponerles atención. Yo me referí a las bases estas de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, que justamente tienen 6 ítems. Son de todos, ¿no? No son de un gobierno. Como les dije, vienen desde 2017. Es un esfuerzo hecho por la propia Policía Nacional del Perú, antes de nosotros, mucho antes de nosotros, quienes estamos acá, de quienes estuvimos alguna vez en un cargo gubernamental. Ellos ya lo habían hecho y ahora está mejorado, está presupuestado y se puede hacer. Ese es el largo plazo. Y también puede tener un mediano plazo y un corto plazo que tiene que haber, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa tienen? ¿Cuáles son los temas? El policía primero, ¿no? ¿Qué pasa con el policía? ¿Qué hacemos con el policía para ayudarlo a mejorar? ¿Qué hacemos con el policía para contener aquello que es malo en su actuación, etcétera? La infraestructura, el equipamiento, la aplicación de tecnologías de la información, el vínculo con la sociedad. Porque hablando de dolor, y escuché esa palabra que me ha impresionado su uso, me parece bien, ¿no? Dolor ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el mayor dolor que creo que siente un ciudadano cuando requiere de su policía? ¿No? El rechazo, la falta de atención, el desprecio, ¿no? El maltrato. No encuentra respuesta en su comisaría. Gran parte de la mala imagen que tiene la policía tiene que ver con esto, porque la gente que tiene un problema de inseguridad va a la comisaría y encuentra, pues, digamos, un ambiente que no es para nada acogedor, en el sentido de que reciban al ciudadano, la persona sienta, ¿no?, que hay, digamos, el deseo de ayudarla, ¿no?, y que esa ayuda llegue pronto. Pero no ocurre así, hay desidia, hay a veces maltrato, y eso genera empeora la imagen de la Policía Nacional, ¿no? Y lo último es el tema, pues, del uso de la fuerza, de lo que tanto se ha hablado, que es el último ítem que hay que tratar ahí. Después quería referirme, por ejemplo, en los 2 temas estos que también han salido, a los que también me referí en la primera intervención, pero ahondo un poquitito, el tema de investigación criminal e inteligencia. Son fundamentales. O sea, una policía sin investigación criminal, pues, sirve poco. Y en esto, digamos, hay que avanzar. Tenemos buenos policías, buenos investigadores, tienen ciencia, tienen técnica, pero les falta recursos. Y el recurso, el equipamiento para investigación criminal no es fácil de conseguir en algunas, digamos, en algunas de sus partes, digamos, que forman parte de todo el equipo, ¿no? Y hay que hacerlo, pues, a tiempo. Entonces, eso es algo que es una prioridad, digamos. Nuestra policía hace tiempo necesita equipos adecuados para investigación criminal. Inteligencia es igual, ¿no? Tenemos agentes de inteligencia buenos, profesionales, técnicos, pero también les falta equipamiento. Y sobre la inteligencia hay mucha fantasía. La inteligencia lo hacen seres humanos y necesita planificación. No se hace de un momento a otro, ¿no? Pero cuanto mejor equipamiento tengas, puedes planificarlo y actuar mucho más rápido en materia de inteligencia, sobre todo operativa y estratégica. Hay otra que es táctica, que ustedes saben que hace el grupo Terna, que es una cosa más rápida, ¿no? Pero está la inteligencia operativa, que requiere de un planeamiento, de un procesamiento, de una sistematización e intelectualización de la información para generar inteligencia estratégica confiable que la autoridad pueda utilizar para tomar buenas decisiones y lograr los efectos esperados. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. El turno es de Paola Bustamante y la misma pregunta. ¿Qué transmitiría ella como experiencia, siendo parte de un gabinete ministerial, de la manera como se pueda implementar y dar pasos efectivos durante los 100 primeros días para que lo que a ustedes les parece la agenda clara pueda comenzar a ponerse en la práctica? Gracias. Lo primero, pensando en quienes van a entrar a gobernar en el Ejecutivo y quienes van a tener la función legislativa, es cuando hablamos de empleo y de empleabilidad juvenil, es plantear, analizar cuál es la realidad y la evidencia que hay sobre la problemática en los jóvenes. Hoy día el trabajo que nos presenta ESOI
y apoyo tiene evidencia. Y para tomar decisiones en corto plazo se requiere evidencia, pero también se requiere legitimidad entendida como la validación también con la población. Nunca creo que hemos estado más desconectados de la población respecto de las autoridades, respecto del legislativo. Y por lo tanto, el pedido a quienes asuman ejecutivo y legislativo es respetar efectivamente qué es lo que necesita el ciudadano, qué es lo que necesita el joven. No el joven en general, el joven hombre y la joven mujer, que son necesidades diferentes también y situaciones y realidades diferentes. Entonces, lo primero, para abordar las propuestas que hoy día se han presentado, se requiere además trabajar con los jóvenes, trabajar con evidencia en cortísimo plazo y generar, poniendo al joven en el centro, entendiendo joven como hombre y mujer, para generar consensos entre bancadas. Se ha utilizado mucho políticamente al joven. Se dice que el joven necesita tener más universidades para tener más oportunidades de estudio. Los invito a que analicen el porcentaje de jóvenes que salen de la universidad y no tienen trabajo. El porcentaje de jóvenes que salen de la universidad y están subempleados. Por lo tanto, crear nuevas universidades no debería ser una opción. Hace más de 10 años se inició una reforma universitaria que día a día se ha caído a pedazos. Y hoy estamos hablando del empleo juvenil como un problema porque efectivamente los jóvenes que salen no cuentan. Pueden contar con bachiller, pueden contar inclusive con maestría, pero no tienen la capacidad para ejercer la labor que se necesita, para cumplir la función que se requiere. Entonces sí se necesita mirar de manera integral no solamente la generación del empleo, que es importantísima, sino la formación para esa generación del empleo. Lo segundo es que también es importante mirar esta gobernanza respecto del proceso de aprobación normativa. Creo que tenemos que apostar por la calidad regulatoria y eso implica también analizar el marco normativo que se va a presentar, tanto del legislativo como del ejecutivo. Cada vez estamos teniendo leyes más precarias y por lo tanto, en base a las propuestas que se han planteado, es importante hacer el análisis. Y con esto cierro, la formalización. No me quiero quedar sin decir algo sobre formalización. Todos decimos que hay que formalizar el país. Todos decimos que ese más del 75% de informales tienen que ser formalizados. Tenemos que ponernos en los pies de los informales y mirar qué pasa cuando un informal se formaliza. Tiene que inmediatamente pagar impuestos, tiene inmediatamente que responder a la SUNAFIL. Entonces también hay propuestas dentro de lo que se ha planteado para avanzar progresivamente en la implementación. Por ejemplo, el tema de planillas, que es importante, es formal, todos tenemos derecho a estar en planilla cuando trabajamos. Pero agobiar a la empresa, a la pequeña empresa, con planilla va a hacer que quiebre o va a hacer que decida ser informal. Entonces, ese es también otro tema que no debe ser analizado de manera superflua desde el Ejecutivo y el Legislativo, sino más bien entrar a nivel de detalle para plantear estas alternativas que ESOY y Apoyo nos proponen hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Es un tema muy importante. Efectivamente, la palabra la tiene Midori de Abish, el mismo desafío, dirigirse a los representantes de los partidos para, en base a la experiencia que usted tiene, dar consejos, si cabe, sobre cómo implementar los programas a partir de los primeros 100 días. Muchas gracias por esa pregunta que es tan simple. Voy a atreverme efectivamente a dar algunos consejos. Y voy a hablar específicamente del sector salud, pero creo que esto es aplicable a cualquier sector. Hay que planear que la curva de aprendizaje de los nuevos ministros y sus equipos sean lo más corta posible. ¿Eso qué significa? Significa que generalmente entra un equipo y tiene que aprender el funcionamiento del ministerio y a veces eso toma
meses, puede tomar un año. ¿Cómo acortamos este periodo para ser más efectivos? Creo que hay la oportunidad de hacer uso valioso del proceso de transición. El proceso de transición de un gobierno a otro generalmente es un acto casi vacuo. Ni el que hizo el informe, que se tomó mucho trabajo en hacer un informe, lo entrega, y el que lo recibe nunca lo lee. Y eso es recurrente. Creo que todos sabemos que las transiciones son efectivamente una formalidad. Creo que hay la oportunidad de acortar, como digo, esa curva de aprendizaje haciendo el mejor uso posible de la transición. Escuchen lo que hay. Hay muchas cosas que les pueden dar éxitos temprano a ustedes, si no pretenden comenzar todo de cero. Hay otras cosas que hay que descartar, hay otras cosas que hay que revertir. Todo eso se va a aclarar si efectivamente hacemos el mejor uso del tiempo, porque puede pasarse un año y el ministerio no saber dónde ir. Y creo que la ciudadanía tiene apuros que cumplir. Ese es mi primer consejo. Existe la oportunidad. Mi segundo consejo es este tema de que no hemos tratado, que es el tema de medicamentos, ¿no? Efectivamente hay una experiencia, el Perú tiene la suerte de tener algunas experiencias ya que tienen década, por lo menos una década, en asociaciones público-privadas. En el tema de logística en particular, yo hago pie de página. Creo que las asociaciones públicas privadas son muy útiles, no van a resolver el problema del sistema, pero creo que son muy importantes poder seleccionar dónde estratégicamente vale la pena convocar al privado que tiene mucho más experiencia. Uno de esos puntos es logística. Yo siempre he dicho, el ministerio no sabe hacer logística. El ministerio no sabe hacer mantenimiento. Nunca lo va a aprender porque no es el core de su quehacer. Entonces ahí están aliados que podemos convocar. El tema de medicamentos es sumamente sensible. Sabemos por la prensa que no es un problema de recursos, el dinero se devuelve, pero no se puede gastar. Entonces mi concreta recomendación es: entren al ministerio, fortalezcan la capacidad de compras de Senares y quítenle la logística, que se convierta en un ente especializado en compra. Miren lo que ha pasado con el cartel de los medicamentos. Durante años, el sector privado se ha confabulado para hacer caer las compras corporativas. Entonces necesitamos fortalecer esa capacidad de compra y pedirle al privado que nos ayude en un contrato de largo plazo a distribuir hasta la última milla. Muchas gracias, Ms. Dori de Avich. Y para culminar, me corresponde mostrar esta cédula electoral que ha sido elaborada tamaño real, a 42 centímetros de largo, con los 36 candidatos presidenciales y 2 más, y con las 5 columnas con colores diferentes, desde que le hemos puesto en nuestra página digital, gracias al trabajo que ha sido hecho por El Poder en tus Manos, nuestro equipo dedicado a esto. Más de 20.000 personas han entrado para simular el voto y no equivocarse, porque el riesgo de equivocarse y de votar por quien no quiere uno crece con la complejidad de esa cédula. Pueden consultarla, naturalmente, en la página digital de RPP. Muchas gracias por su escucha, gracias a los 3 panelistas por proponernos ideas claras, por grosso modo respetar los plazos que se impartieron. No he sido demasiado rígido yo, y pasamos a la etapa siguiente, camino a la conclusión de este acto, Encontrarnos por el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias Fernando, muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora nos vamos acercando a la entrega ciudadana de las propuestas a los representantes de los partidos políticos.
Quiero recordar que fueron 22 partidos políticos los que han sido parte de este proceso. En nuestra sesión de síntesis tuvimos a 22 representantes de partidos que estuvieron justamente con nosotros priorizando algunas de las propuestas y de las soluciones de las que han venido algunas de las propuestas que mostró Raúl previamente. Pero antes de hacer la entrega propiamente a los partidos, queremos traer aquí al escenario a los representantes de algunas personas de diversas regiones que han sido parte también de este proceso. Entonces, primero voy a invitar a Fiorella Pérez, presidenta de la Red de Mujeres de Loreto. Bienvenida, Fiorella. Buenos días con todos. Mi nombre es Fiorella Pérez, presidenta de la Red de Mujeres de Loreto. Región donde el 81% de empleo es informal. Necesitamos generar más oportunidad impulsando el primer empleo formal para nuestros jóvenes, dándoles información adecuada para que estudien algo que luego les conecte con un empleo. Además, debemos impulsar a los emprendedores de nuestro país para seguir creciendo y crear más trabajo. Más empleo formal trae crecimiento y oportunidad para todos. Gracias. Muchas gracias, Fiorella. Ahora invitamos a Silvio Campana, presidente del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco y director ejecutivo de la Clínica Jurídica de la Universidad Andina. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Silvio Campana. Soy presidente del Centro Bartolomé de las Casas. Si bien voy a hablar en representación de la región Cusco, el tema que voy a tratar tiene que ver y que vamos a entregar y que ha sido abordado tiene que ver con el tema de salud. Y el tema de salud y los datos que voy a mencionar son un tema nacional que puede ser de cualquier región del país. En ese entender, el 90% de los establecimientos de salud de primer nivel y el 100% de hospitales presentan una capacidad instalada inadecuada. Además, hay apenas 9 médicos por cada 10.000 habitantes. La salud todavía tiene una deuda con el país. Peor después de la pandemia. Salud de calidad y oportuna para todos, sin importar en qué región uno esté, debe ser una urgencia para quienes tomen las riendas de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Silvio. Ahora invitamos a Melissa Donet, directora de CEDEPAS Norte, desde La Libertad. Muy buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Melissa Donet, soy directora de CEDEPAS Norte. Si bien vengo desde La Libertad, pero uno de los temas de gran agenda para todo el país es la inseguridad ciudadana. En La Libertad, especialmente en Trujillo, se denuncian 7 casos de extorsión al día. Son solamente los casos que se llegan a denunciar. Imaginémonos cuántos son en total. Si no tenemos leyes que realmente permitan combatir la inseguridad y no fortalecemos a la unidad de inteligencia, el crimen organizado va a seguir incrementándose mucho más rápido que el Estado, cobrando más vidas, que es lo que ahora estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Y ahora, finalmente, invitamos a Mariela García, presidenta de Empresarios por la Integridad desde Lima. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Mariela García, como ya dijo Omar.
Soy miembro activo de varias organizaciones empresariales y presidente de Empresarios por la Integridad. En Lima, región de donde provengo, se presentan todas las problemáticas que hemos escuchado esta mañana, las que transversalmente son agravadas por la corrupción, frente a la cual debemos hacer todos causa común. La Libertad, Arequipa, Loreto, Cusco y Lima conformamos el 50% del electorado nacional y por eso para nosotros es fundamental contar hoy con ustedes, los representantes de los partidos políticos, no solo para transmitirles los principales dolores ciudadanos y las urgencias del país, sino sobre todo para compartir las propuestas de solución que solo ustedes tienen la posibilidad de liderar y hacer realidad con el compromiso de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, ahora viene el momento de la entrega y vamos a invitar a los representantes, un representante por partido, para hacer una acción simbólica que es completar una bandera. ¿Sí? Ahora vamos a ver una bandera que tiene algunos elementos por completar y les vamos a pedir a los representantes de los partidos políticos, por favor, que vengan aquí adelante, un representante por el lado derecho, un representante por partido político, para que se vayan sumando y luego recibirán las propuestas propiamente. Llamamos al partido político Salvemos al Perú, al partido político PRIN, al Partido Patriótico del Perú con su candidato, al Partido Morado, al Partido Perú, País para Todos. Por favor, para que peguen ahí primero, para que completen ahí la bandera y luego pasan por aquí para recibir las propuestas. También tenemos al Partido Aprista Peruano, al Partido de Buen Gobierno, al Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir y al Partido Político Integridad Democrática, a quienes agradecemos por estar aquí con nosotros. Les pedimos que completen la bandera, que pasen por aquí para recibir las propuestas y con ellos tomaremos una foto protocolar con nuestra bandera de fondo. Al mismo tiempo, invitamos también a los representantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa que suban también al estrado para tomarnos una foto todos juntos. ESOY, Apoyo Consultoría, Grupo RPP, Ipsos y Transparencia. Por favor, vengan aquí adelante. Un poquito más adelante, por favor, para que les pueda dar la luz. Sí, estamos ahí todos para la foto. Sí, creemos que es bien simbólico tener a representantes de diferentes partidos con diferentes miradas, pero todos en un mismo momento completando la bandera nacional. Así que les agradecemos por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora, para el cierre, los invito, por favor, ya a regresar a sus asientos y nos quedamos aquí solamente con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, para cerrar este evento. Te dejamos con la bandera. En uno de los eventos donde trabajamos la escucha y el diálogo de estas propuestas en Cusco, al final de los 2 días de trabajo, de intenso trabajo, y mientras se iban los participantes de la academia, del sector privado, de la sociedad civil,
había una joven que se quedó sentada y la noté que estaba escribiendo intensamente en una agenda. Me acerqué a ella al final, era la última que quedaba, y le preguntaba qué estaba haciendo. Me dijo que estaba escribiendo en su diario y que había sido una de sus experiencias más significativas de toda su vida. Nunca había estado con gente tan diversa, señor Hensler. Y no pensé que podía coincidir en pensamiento y en ideas con gente que está en la otra orilla de pensar. No sabía que con un empresario podíamos pensar lo mismo en la importancia del empleo juvenil. Y no sabía que con gente mayor podíamos coincidir que hay extorsión tanto para mi familia como para la de él. Lo que pasó en Cusco pasó en 5 regiones y pasa en todo este proceso de varios meses. Y es básicamente algo contracultura. En medio de un país donde cotidianamente y literalmente cada día priman los pleitos y el interés particular, esta iniciativa busca encontrarnos aquellos, sobre todo, que si bien amamos al país, pensamos diferente y encontramos la posibilidad de encontrar coincidencias. El nombre de esta iniciativa se llama Encontrarnos, jugando con la palabra en contra. ¿Cuán en contra hemos estado como peruanos en la última década? Con la incapacidad de ponernos de acuerdo siquiera para quién nos puede gobernar por un periodo completo. Siquiera para dar respuestas a estas 9 políticas que seguramente serían las 9 políticas de hace 5 o 10 años atrás. Nos hemos vuelto campeones no solamente en nuestra gastronomía, sino en estar en contra del otro simplemente porque nació en un país, en un lugar diferente y simplemente porque piensa diferente. Y el estar en contra nos ha hecho normalizar algo que no es normal. No es normal que nos extorsionen todos los días. No es normal que estemos enfermos y muramos porque tenemos altas colas y no podamos tener un mínimo sentido de salud en nuestro país. No es normal que nuestros jóvenes se gradúen con esperanza y vayan a un empleo informal que no les da posibilidad de cumplir cada uno de sus propósitos. Y no es normal que hoy día se elija un nuevo presidente en el Perú. No es normal que haya pasado 10 años y si contamos al presidente electo el 28 de julio, tengamos 10 presidentes en 10 años. No es normal. Y encontrarnos por el Perú en este pequeño refugio, en ese pequeño encuentro de liderazgo empresarial, cívico, académico, político, tenemos que dar la batalla para romper esa actual normalidad del Perú y encontrarnos nuevamente en un país mínimamente gobernable, mínimamente sostenible. Y eso va a depender, claro, de todos nosotros, de los partidos políticos que han tenido a bien acompañarnos y han participado en el proceso, pero sabiendo que los 100 días serán críticos para estas 9 medidas, pero que tendremos mucho tiempo por delante. Les quiero dejar con 2 ideas fuerza para terminar y después agradecer a quienes han hecho posible este espacio. Albert Camus, que nació en la Primera Guerra Mundial y que vivió la Segunda, que presenció lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el mundo, tiene una frase que a mí me conmueve y que me da la energía de pararme cada día y seguir sonriendo con mi trabajo a pesar de lo difícil que es el Perú. Camus dijo, en medio del invierno, encontré al fin que dentro de mí había un verano invencible. El Perú vive hoy y cada de los próximos siguientes días mucha oscuridad y muchas tormentas y mucha dificultad, pero dependerá de cada uno de nosotros que podamos tener un verano invencible que nos haga nuevamente un país sostenible y que podamos estar felices de vivir en él y que no se vayan cientos de miles de peruanos cada día. Y finalmente un mensaje a los partidos políticos que están acá presentes y a los que no están presentes también. Los animo a que no solamente tengan una obsesión por ganar la elección, ganar el gobierno, ganar un escaño, que sé que es parte de su misión institucional, sino sobre todo buscar gobernar el Perú. Porque gobernar implica mayorías, implica consensos, implica hacerse de ustedes estas 9 propuestas
que creemos que el proceso las ha lanzado como aquellas que tienen la mayor viabilidad y legitimidad ciudadana, social y política y técnica. Les pedimos que hagan suyas estas propuestas, porque nuestra hipótesis es que quienes sean gobierno en el próximo Congreso, sean 3, 4, 5, 6 partidos políticos, y esperamos que algunos de los que están acá presentes, si es que el Perú comienza a encontrar nuevamente la viabilidad de que esto se vuelva luz y vivamos en un lugar más seguro, con más salud y con más empleo, podremos retomar, ojalá, la noción de país y la noción de futuro. Muchísimas gracias a la Universidad Católica por ser el anfitrión en este espacio. Gracias a todos los participantes. Veo muchos rostros que han participado en los diferentes encuentros. Gracias a aquellos que han venido desde regiones para estar un tiempo con nosotros y demostrar la descentralización y la unión de los peruanos en algo tan simple como crear algo concreto de consenso para el bien de nuestro país. Muchísimas gracias. Esperamos que podamos retomar el camino como país en las próximas semanas y poder disfrutar de un encontrarnos real en medio de esta campaña tan difícil, pero que nos da la esperanza de poder seguir siendo peruanos y peruanas. Muchísimas gracias.